conformado y siempre confabulado con los conceptos que hoy conocemos como diablo, Baphomet, demonios y cosas así. Entonces sí había una gran parte de mujeres que realizaban estos rituales muy poderosos para asumir poderes, para adquirir misterios, para incluso desarrollar o psicodesarrollar poderes que eran sobrehumanos, eran poderes sobrenaturales. Y esto pues ayudó muchísimo a también que surgieran estos juicios o estos tribunales inquisitoriales para llevar a una mujer acusada de brujería a la horca o atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, la noche de brujas, el especial que teníamos preparado para ustedes. Ahora sí vamos a profundizar en uno de los casos más representativos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Lo recibo con muchísimo gusto, Antonio Zamudio, director de la agencia y por supuesto también de los Agentes de Negro. Y pues ya sabes qué hacer. Tienes que suscribirte, activar las notificaciones para que te lleguen todos estos contenidos que te van a ayudar bastante a tu brevario cultural acerca del fenómeno paranormal. Y por favor dale like, comenta, pero sobre todo comparte. Bueno, lo prometido es deuda y esta noche vamos a hablar de brujería. Principalmente, y antes de tocar el tema profusamente de Peña de Lobos, tenemos que hacer hincapié en el concepto de las brujas. Dentro de esto, de los vorágines que hubo lamentablemente en estas persecuciones, que muchas mujeres fueron víctimas y desafortunadas, inocentes, que fueron señaladas incluso por niños. Era algo sumamente escalofriante que la vorágine de estos religiosos, de estos tipos que manejaban prácticamente los juicios, y pues de quien decretó principalmente un hecho como delincuencial, por así decirlo, por el hecho de decir eres bruja o haces brujería. Recordemos algo, en aquellas épocas de 1560 y algo, 1540 y algo, hasta el siglo XVI, fueron prácticamente pues estos muy religiosos o estos personajes que eran, como decimos en México, muy mochos, ¿no? Muy muy fanáticos de la religión. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que no la religión es peligrosa? Yo les había comentado, y siempre les voy a hacer hincapié, que el fanatismo es peligroso, en todas sus versiones, ya sea del lado religioso o sea del lado creyente en algo específico. Por eso es muy importante que estés aquí con nosotros para que sepas y amplíes tu criterio. Bueno, retomo. En esta desbandada de juicios en la cual cualquier persona podría señalarte de brujería, incluso, insisto, niños. De hecho, se dio mucho en Salem que muchas de las brujas reales
hacían o confabulaban a otras personas que no lo eran para señalar a alguien que les estorbaba. Esto es en serio y esto no es cotorreo. Ojo con esto porque se dice y se piensa que todo tiene que ver con el asunto de perseguir a las mujeres en esa época. No vamos tan lejos y lo hemos comentado. Muchas de las religiones son misóginas y esa es una realidad. Eso no vamos a topar los ojos. Pero también existían hechiceras y brujas que hacían rituales. Y esos rituales eran en compensación hacia un dios pagano o una veneración de un espíritu maligno conformado y siempre confabulado con los conceptos que hoy conocemos como diablo, Baphomet, demonios y cosas así. Entonces sí había una gran parte de mujeres que realizaban estos rituales muy poderosos para asumir poderes, para adquirir misterios, para incluso desarrollar o psicodesarrollar poderes que eran sobrehumanos, eran poderes sobrenaturales. Y esto pues ayudó muchísimo a también que surgieran estos juicios o estos tribunales inquisitoriales para llevar a una mujer acusada de brujería a la horca o evidentemente otro tipo de cuestiones que son muy crueles que no vamos a poder decir expresamente porque aquí se van a poner medio delicaditos la gente que no quiere escuchar estos conceptos, pero esa es una realidad. Hoy vamos a platicar profundamente acerca de la brujería y en el concepto per se a estos rituales. Ojo, vamos a desmitificar, yo quiero hacerlo de esta manera. El realizar una desmitificación es bajo los conceptos de investigación que nosotros hemos realizado y que nos hemos concentrado en las hechiceras o en las brujas que son criaturas nocturnas. Ojo, lo dije bien, son criaturas nocturnas, no son criaturas, son criaturas, porque se crean en sí desde una persona que empieza a entregarse a estos rituales, que hace de alguna manera evocaciones, invocaciones y puede tener contacto con algún señor negro, con algún duque negro, un demonio o principalmente uno de los de jerarquía más alta, que usualmente son de jerarquía media a baja. No, es muy difícil que una hechicera común pueda evocar allá a niveles de estos demonios que ya son prácticamente las creaciones primigenias, ¿no? Entonces, estamos hablando de los conceptos de cómo estas personas o este colectivo de personas, muchas también se dedicaban a la brujería buena o a la brujería. Vamos a ponerle no conceptos de colores. Vamos a profundizarnos en el concepto de bueno y malo, porque tanto había como hechiceras que eran realmente unas criaturas sumamente siniestras, como también había otras mujeres que realizaban la contrarresta de estas hechiceras negras para que nos entiendan mejor. Yo quisiera llamarlas malas y buenas, tal cual. Entonces vamos a dividirlo así. Entonces sí había un grupo de hechiceras que evocaban los espíritus de la naturaleza y que éstas podrían tener hasta cierto punto una protección por parte de los propios espíritus de la propia naturaleza, llámese elementales, llámese los espíritus del bosque y así. Y estos ayudaban a estas hechiceras a contrarrestar los maleficios de las otras hechiceras o brujas negras. Insisto, perdón porque me orilla las brujas negras, pero es para que me entiendan, las brujas malas, ¿ok? Entonces, este grupo o este colectivo de hechiceras malas hacían pues una especie como de reunión por las noches que se llama aquelarre. Dentro de los conceptos del aquelarre es ritualizar en absoluto la entrega o la comunión con un ser pagano. Y cuando hablo de ser pagano, estoy hablando que en aquella época lo que hacía contrarrestar la religión que en ese momento se profesaba. Recuerden que estamos hablando de 1500, 1600. Estamos hablando de que el gobierno estaba muy, hasta cierto punto, ¿cómo les puedo explicar? Pues estaba muy suprimido el gobierno en el sentido de los gobernadores de algún
una localidad o algo por el estilo, estaban muy sosegados por el clero, la iglesia. Entonces, estos pues realizaron como una especie de tribunales de los cuales era la persecución justo de las brujas malas. A ver, aquí igual voy a empezar a pisar callos y de repente van a empezar a escribir, es que no hubo, sí hubo una misoginia, sí hubo una persecución, sí hubo un genocidio, eso no lo podemos quitar de la historia, pero tampoco puedo justificar que todas las mujeres de aquella época se portaban bien. No, había hechiceras oscuras, no negras, oscuras, que tributaban incluso niños. Ojo con eso, ¿eh? O sea, no era una cuestión solamente de juntarnos para platicar y ver que, pues, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va con tu matrimonio? ¿Cómo te va con tu familia? Ya nos tienen hartos estos mochos, ¿no? No encuentro todo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua porque hace poco lo leí profundamente. Tiene un concepto puritanos. Ese es el concepto, ya me acordé. Son los puritanos. Los puritanos es a ciencia cierta, son estas personas que son fanáticamente religiosas y que en aquella época pues estaban muy sesgadas por lo que les decía el sacerdote de la capilla o de la iglesia a la cual asistían frecuentemente, porque no solamente veían los tiempos de oración o incluso pues sí, los rituales usuales de esa religión de aquella época, sino también funcionaban como tribunales para el vecino me robó una cabra, el vecino me vio feo, ¿no? Cosas así que de verdad uno quisiera pues no haber pasado por esa historia. Bueno, afortunadamente los que estamos viviendo en esta época no vivimos en esa época, pero pues hubo mucho frenesí, mocho, puritano, pues de lo cual también parte de la simbología de estos religiosos era el señalamiento de hacer cosas bien o cosas mal. El tribunal no solamente te veía si te robabas una vaca o una cabra, sino también te veía si volteabas a ver con lascivia, por ejemplo, ¿no? Con esta forma expresa de, ¿no? O de lujuria, así literal. Creo que lujuria no tiene problemas con YouTube. Bueno, en sí es eso, ¿no? Eran como muy puritanos y eran como muy espantados, muy persignados. Y cualquier cosa que denotara fuera del comportamiento que usualmente ellos dirigían o ven como normal o como un comportamiento católico, cristiano y así, pues eran todo ese tipo de cosas que eran las tentaciones prácticamente. Entonces, sí, a ver, hay un peso muy grave del lado de esos puritanos que cometieron genocidios. Eso es una realidad, ahí sí no podemos ocultar nada ni justificar nada. Fueron unos reverendos, pongo aquí el VIP, porque sí. Pero también del otro lado, de las brujas negras o de las brujas oscuras, pues también había este tipo de reuniones, que no me quiero desviar, que eran simbolismos de tributos. Es decir, se juntaban un cierto número de brujas para no solamente platicar de cómo les había ido por la vida, sino para hacer rituales de poderes infinitos y hacer evocaciones o invocaciones a estos espíritus. Y usualmente sí lo lograban, y eran espíritus fuertes. Incluso estamos hablando de duques negros, que son como una jerarquía media alta, casi a llegar a la jerarquía de los primigenios, que son los demonios que usualmente se conocen, demonios como estos de acá atrás, ¿no? Entonces, muy rara ocasión era que si eran visitadas o eran de alguna forma congraciadas con la presencia de estos seres, ¿no? Pero más usualmente eran como representaciones como estos señores negros o duques negros. Y cuando hacían esta de alguna forma festividad, ¿no? De alguna manera lo hacían por tributo a,
¿no? Entonces aparecía el Duque Negro o el Hechicero Negro, no, perdón, Hechicero Negro no. El Duque Negro, que es parte de un demonio, está dentro de la jerarquía de demonios, pero no es de jerarquía muy alta. Pero, sin embargo, un Duque Negro sí te maneja una legión o dos. O sea, no es cualquier ser, ¿ok? Entonces este Duque Negro hacía presencia en ese aquelarre y aquí viene lo escabroso del asunto y el por qué vamos a hablar a nivel histórico de estos conceptos. Ahorita les vamos a dar unos datos que creo que nadie se sabía, o por lo menos hay muy poca información acerca de cómo fue la persecución de estas mujeres y lamentablemente cómo también las brujas oscuras utilizaron esos tribunales. Incluso también esas brujas poblaron esos tribunales. ¿En qué sentido? Pues eran o se convertían en esposas de esos gobernadores o incluso de los propios reverendos puritanos. Era increíble cómo tenían también su manera y su forma de operar. O sea, no era una cuestión puramente de que ellas estuvieran señaladas todo el tiempo. Ellas señalaban otras personas para que se quitaran de en medio esas personas. O sea, también hubo esos datos, ¿eh? E incluso se habla de que ellas embrujaban o hacían ciertos rituales para poder poseer la conciencia y la voluntad de una persona y que ésta misma señalara a otra persona que le estorbaba para acusarla de brujería. Y ahí también entraba el concepto de los inocentes, ¿no? Pero no era inocente aquella bruja que era esposa de algún reverendo o que era esposa de algún juez o algún incluso doctor de estos que estuvieran como en jerarquía muy alta de esos lugares para poder hacer sus fechorías. Ahora, vienen los conceptos que, ojo, si no estás listo ni preparado para esta información, yo te recomiendo que saltes el video directamente al caso de la bruja Nahual, porque estos conceptos a muchas personas pues no son como tan bonitos, porque bueno, hay una concepción acerca de las brujas. Todo mundo ha visto o tiene esta forma o esta idea de que una bruja vuela con una escoba, ¿no? La mayor parte de las literaturas, de cuentos acerca de las brujas, de estas personas que hacen rituales, y pues bueno, que lo simbolizan en los cuentos clásicos de brujería o cuentos de brujas y princesas, siempre pintaban a estas que se montaban en su escoba y se salían volando. Aquí va la cruenta y la... Híjole, a ver si YouTube no se pone punky con esto, pero yo lo he comentado en otras entrevistas, siempre lo he comentado y siempre lo he dicho, desde que nosotros empezamos a abordar los casos de criaturas nocturnas y de que estas grandes hechiceras pues no solamente eran sumamente sabias, sino también hacían las cosas por algo, o sea, no era de okis, no era de gratis. Y pues bueno, dentro de los conceptos de la escoba de la bruja, no era más que dentro del aquelarre o de las reuniones que evocaban e invocaban a este duque negro o demonio de jerarquía media-baja para que este demonio se presentara y les otorgara demonios familiares. Ese concepto de demonios familiares va ligado también a otro mito que se cree o se cuenta que las brujas evidentemente siempre las pintaban no solamente con una escoba, sino también con un caldero, que era por lo regular una especie de olla grande donde hacían como una chimenea o estaban haciendo alguna pócima en su caldero. Estaba su escoba y había un animal. Usualmente era un gato, era un perro, era un búho, era una serpiente, un búho, una lechuza, ya lo dije, lechuza o búho, y pues bueno, otros animales como rastreros, animales que no son tan amigables, vaya, algunas tenían gallos negros, otras, bueno, de ahí empiezan las versiones medievales también acerca de los animales imposibles, ¿no? Por ejemplo, la combinación de ciertos animales que le llaman los Whoppertingers. Pero esos son otros conceptos que voy entrando de a poquito, ¿ok? Bueno, estos simbolismos que son básicos en lo que nosotros hemos encontrado usualmente en la literatura, incluso en las películas o en los conceptos pues sí, de la ficción,
nos arrojan de estas clásicas brujas que vuelan con una escoba. Punto número 1 lleva, y espero que estés listo, la escoba o el cetro o el báculo o la vara mágica no era más que un simbolismo de su instrumento para llegar a la comunión de éxtasis con tributo a ese demonio. ¿Qué quiere decir? Estoy tratando de manejarlo de cierta manera que no suene tan directo. La representación del cetro, del báculo, de la escoba era parte del ritual de entrar en comunión con ese dios pagano. Y simbolizaba el que ellas se entregaran en cuerpo y alma a ese ser. ¿En qué sentido? En todos. Amor, comunión, todo. Era una fusión total con este ser y era entrar a un éxtasis muy supremo o muy sublime, como era determinado por estas hechiceras, para decir, no solamente hice tributo por el aquelarre, ni por solamente las pócimas, ni por hacer danzas ante estos lores negros, sino también tuve una comunión más directa con él, comunión carnal. Y la representación de esos cetros, báculos, escobas, era la representación de ese ser en comunión con ellas. ¿Ok? Espero que sea un poco más explícito con estas frases para que no lo diga directamente, porque si hablo de esto yo creo que YouTube nos va a empezar ahí a fregar con que no puedes hacer eso. Pero ¿qué tal los reggaetoneros? Allá afuera los que hablan de misoginia en todo momento y su música bien puercota. Ahí sí no hay bronca, ¿no? Bueno, entonces lo que es el referente a estos objetos, que no lo digo yo, ni lo decimos solamente nosotros. Hay muchas investigaciones, había muchos utensilios que eran usados por estas brujas para representar justamente la comunión directa carnal con ese demonio, ¿ok? No solamente era eso, las pócimas, para qué funcionaban, los calderos donde hacían ellas sus pócimas, donde incluso es clásico ver en los cuentos como tres brujas, por ejemplo, están moviendo un caldero y están poniendo que los ojos de no sé qué, que las colas de ratón y cosas así. Bueno, eso es en el simbolismo puritano de ver una concepción infantil de cómo hacían los rituales. Utilizaban restos humanos, profanaban tumbas, utilizaban ciertas plantas que incluso no estarían dentro del catálogo de la botánica de aquellos entonces, o no eran tan conocidas, ¿no? Había plantas muy alucinógenas o con sustancias sumamente psicotrópicas que ellas ocupaban y utilizaban. No solamente eso, raspaban huesos de animales, sí había el concepto de utilizar órganos vitales de ciertos animales, pero lo principal y lo más cruento, lo más, vamos a ponerlo, impactante, era que también utilizaban personas dentro del caldero. Entonces hacían una especie de mezcolanza, un menjurje, y ellas de esa mezcolanza, que bueno, de ahí devienen otros conceptos acerca, por ejemplo, del sebo, ¿no? O la grasa. Entonces utilizaban mucho la grasa de muchos seres vivos y de todo, animales, personas, de todo. Entonces hacían estos como ungüentos, y luego ya cuando empezaban a hacer como las danzas y demás, sacaban el caldero del fuego, dejaban que este ungüento se evaporara hasta cierto punto, lo líquido, y se formara una especie de cera, por eso digo ungüento, y utilizaban este ungüento y lo untaban en sus cetros, en sus báculos, en sus escobas. Ya les dije, tenía todo tipo de sustancias, todo tipo de animales, todo tipo de extremidades y todo, y hacían la danza de incomunión carnal con ese dios pagano.
Muchos, incluso retablos medievales y grandes pintores, eh, pues las ilustraban así, ¿no? Como en círculo, siempre alrededor de un caldero y con escobas entre sus piernas. Y eso era el contexto literal, no que volaban. Sentían que volaban porque todas las sustancias que ellas untaban en el cetro también eran parte de consumirlo. Entonces no solamente era por ahí, sino también lo consumían y en una danza de éxtasis, cuando entraba o cuando hacían como una especie de comunión directa con este dios pagano o este duque negro, se manifestaba y el duque negro les decía, ¿qué es lo que quieres? Te voy a dar lo que tú quieras, porque se hacían prácticamente esposas de ese dios pagano, o eran prácticamente sus mujeres. Entonces él otorgaba, o este ser otorgaba, pues misterios, hechizos, sabiduría, principalmente sabiduría, porque muchas personas tienen ahí el contexto un poco raro. Incluso hay historias que son detalladas a nivel documental que hablan mucho de hacer millonario a alguien, ¿no? O hacer rico a alguien. Y no precisamente era de que te aparecieran monedas de oro o que llegaran animales solos. Por ejemplo, en el concepto de esa época, el que tenía mucho dinero es que tuviera mucho ganado, que tuviese un montón de ovejas y cosas así. Entonces no era solamente el que tú tuvieses animales en cautiverio para que puedas comercializarlos, por eso te hacías rico con eso, sino era justamente que este dios pagano o demonio te otorgara la sabiduría para que tú puedas hacer riquezas. Eso era el concepto de otorgar esto. Prácticamente estamos hablando como si fuese un pacto. Ya en otros códigos paranormales de cuando estuvimos con Univision lo platicamos, que sí existen los pactos con estas entidades o estos espíritus o demonios, y los demonios te pueden otorgar sabiduría, perdón, te pueden otorgar sabiduría para que tú puedas hacer pues riquezas, ¿no? Y en algunas otras ocasiones o dentro de otros documentales, hablando de estos grandes eruditos, por ejemplo, Agripa, que es uno de los grandes magos, le otorgaban no solamente sabiduría, sino también la alquimia, ¿no? Y la alquimia era no precisamente como lo conocemos como la química convencional de hoy, sino había alquimia más profunda, que era tratar de convertir los metales en oro, por ejemplo. Eso sí, era un otorgamiento de este dios pagano para que tú supieras cómo hacer la combinación de ciertos metales en la fundición de tal cosa y demás para sacar monedas de oro. O el oro de los tontos también. Bueno, no duden, imagínense, hoy, a nuestros tiempos, hay oro falso o la chapa de oro o cosas así, pues imagínense en aquellos entonces que no se conocían estas aleaciones y formas de hacer algo que brille como oro, pues antes les daban yo creo mucho oro para tontos, ¿no? Entonces los engañaban. Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces, todos estos conceptos que están como arrojados dentro de la literatura convencional o que están totalmente liados con la concepción falsa de que volaban con la escoba, pues ya dijimos el primero, que no volaban. Era parte del ritual en comunión con un dios pagano. Siempre lo comentamos dios pagano porque es adverso a los puritanos y así lo denominaban y clasificaban, ¿ok? Era la concepción de ir en contra o el sacrilegio de esa religión, ¿no? Hacer un sacrilegio, ¿no? O una herejía. En esos conceptos así los manejaban. Bueno, en cuestión a la escoba ya dijimos que es un cetro, un báculo, un bastón, como lo estás viendo aquí en tu pantalla, pero voy a entrar un poquito más adelante con el caso de la bruja Nahual, porque te tengo que primero que plantear y cómo es a nivel histórico documental la concepción real de estas brujas. Ok, ya pasamos de la escoba, ahora vamos precisamente los animales. Los animales que eran vistas con estas hechiceras, usualmente, ya dijimos, eran sapos, gatos, perros, creo incluso coyotes,
casi no hay dato alguno de lobos, pero había otros animales, por ejemplo, búhos, serpientes, ¿qué otra cosa? Bueno, son como animales muy rastreros o animales nocturnos. Usualmente en los retablos, y vamos a poner algunas imágenes aquí, se veían con estos animales, ¿no? Siempre eran como representaciones de sapos. Usualmente eran sapos, búhos y gatos, ¿no? Entonces, dentro de otros escritos, no propiamente de los retablos, sino unos escritos de cazadores, de brujas, empezaron a hacer como el documento acerca de que estos animales no eran animales comunes, sino que eran animales que eran otorgados por ese duque negro, o ese diablo, o ese Baphomet, o como quieran llamarlo, demonio, que dentro de de la comunión que hacían en el aquelarre cuando era abocado, estos les otorgaban la manera también de hacer sus fechorías o sus brujerías, ayudadas por estos animales, que eran representación de animales, pero al final del día eran demonios de jerarquía muy baja. ¿Qué quiere decir? Que eran como estos cómplices de sus fechorías, es una forma de expresarlo así, y también, pues bueno, estos tenían lo sobrenatural, no solamente de verse como animales, sino también que hablaban, por ejemplo, hablaban, se alimentaban, hacían lo que el hechicero o la bruja le ordenaba, pues de todo tipo de cosas, igual, no sé, por ejemplo, muchos hablan por ahí allá afuera, de repente empiezan como a tergiversar las versiones de estos grandes documentales o de estas grandes investigaciones. Por ahí yo escuché que alguien mandaba duendes, se me hace increíblemente ridículo, ¿no? Lo que sí está dentro de lo pegado hasta lo posible de lo que puede ser algo real o de dónde se fundó esta persona para decir que envían elementales o duendes para, por ejemplo, meter estos fetiches, ¿no? Los que tienen el embrujo por magia de contagio y demás. Pues viene relativizado con el concepto que les estoy explicando, los demonios familiares. Los demonios familiares, que eran representados de animales, eran otorgados por estos duques negros o estos diablos o demonios para que ayudasen a la hechicera o la bruja con todo lo que, incluso las comandas que le hacían estos demonios a las hechiceras, también propiamente eran otorgados esos demonios familiares. Y ellos pues tenían ciertos poderes. Ahora, hay ejemplos, ojo, hay una serie muy buena en Netflix que fue como la contraparte de la serie que en algún punto nosotros, bueno, a mí me tocó en la época de los 90 ver a Sabrina en Canal 4, me acuerdo, Sabrina Spellman, de los diarios de la bruja o algo así, y había un gato que se llamaba Salem y el gato hablaba, ¿no? Hablaba con las brujas. Pues esa es una pequeña analogía de la representación de un demonio familiar, ¿eh? No vamos tan lejos, no está tan alejado. Pero dentro de los simbolismos está esta concepción de Salem, el demonio familiar, pero que nada más hace pues travesuras y cosas dentro de esa serie. Ahora, cuando entramos a la serie muy buena, que la verdad está increíble, bien hecha, es con Sabrina Spellman, la bruja adolescente de la nueva serie de Netflix, que sí entra a los conceptos que estamos comentando. O sea, sí es ver una joven bruja que se está siendo iniciada y así, pero los conceptos de ser parte de esa comunidad de brujas y hacer aquelarres y tributos y entregarse y casarse, eso es real, ¿eh? O sea, eso no está alejado de la realidad. Que déjenme decirles algo, en algún punto supe, no sé, ustedes infórmenos aquí, coméntenos, pero supe que esa serie trataron de censurarla. O sea, sí hubo un momento en el cual dijeron está muy fuerte, está incitando a la adoración pagana. Imagínense, si estamos hablando de 1560, 1570 al 2023 y todavía hay puritanos conservadores allá afuera que una serie piensan que va a tergiversar o va a inducir, híjole,
pues bueno, a ver, no me quiero escuchar justificando a los puritanos conservadores de hoy, pero por ejemplo, les voy a un ejemplo que yo sí lo vi dentro de una serie que salió muy buena antes de que salieran estas series de Netflix y esta otra serie. Incluso cuando nosotros vimos la primera serie de Sabrina, pues estaba muy fresa, estaba muy light, te hacía reír, pues estaba chistosa. No era una cuestión no es como Sabrina, la de Netflix, que sí te hacen pensar y está muy buena, muy bien hecha. Pero si me ponen a contextualizar el por qué hay veces que hay series que involucran y que de alguna forma fascina mucho al espectador, que empieza a sentirse como tal, sí sucedió, no vamos tan lejos. Hoy por hoy, y yo le he comentado en otras entrevistas acerca del tema de brujas, muchas de las brujas que hoy se conocen son brujas wannabes. Son brujas por fascinación del tema, son brujas porque se sienten así, o son brujas porque vieron American Horror Story, la serie que se llamó, bueno, en la temporada que se llamó Salem. No, perdón, Salem no. Salem es otra serie que está buenísima, archi recontra recomendada. Esa serie está muy apegada a los escritos del Martillo de las Brujas, el Maleus Maleficarum, ¿no? Pero esa se llama Salem, perdón, no me quiero desviar, pero muchas de hoy, las chicas que vieron American Horror Story, que en su temporada se llamó Coven o Aquelarre, empezaron a sentirse brujas, porque había estas como 5 o 4 brujas como de generaciones, y estaba la bruja millennial, ¿no? Entonces, la bruja millennial, pues ya saben, nice así, todo el rollo, incluso sus sombreritos así como de moda y así, ¿no? Está chistosa, pero sí tiene un impacto en el espectador, principalmente espectadoras, que después de esa serie se empezaron a formular grupitos de que somos brujas, ¿no? Y eso que en la época de los 90 nos tocó ver, pues la que les comenté, que ahorita se hizo para Netflix, y otra que se llamaba otra vez como Jóvenes Brujas o algo así, que eran de 3 chavas, 3 actrices americanas que eran brujas y hacían rituales y demás, que luego ya después se la super mega fumaron porque empezaron a meter pues que creo que concretaban casos criminales, ¿no? Está muy loca. Esa estuvo aburridísima, pero sí tocaban el concepto del libro de las brujas, por ejemplo, ¿no? Los grimorios que se hacen, que las grandes hechiceras hacen grimorios para evocación e invocación de estos demonios, que es el libro de las brujas, las pócimas y todo lo que les otorga ese duque o demonio que ha sido evocado, invocado para poder tener una comunión y que se entrega en esa comunión, pues el demonio les otorga ese tipo de misterios. Esos son los misterios. El saber hacer un hechizo, el saber, pero ojo, no es el hocus pocus, hay que marcar una gran diferencia porque no me quiero como meter en así como hacerme bolas. Empezamos con el cetro y la escoba, ya dijimos que era. Y fuimos directamente con los animales y puse de ejemplo el gato de esa serie. Y que hoy puedes ver en esa otra serie de Netflix, también tiene un familiar y es representado por un gato. Bueno, estos animales que eran representaciones base de esas brujas que eran que estaban dentro de un aquelarre y que entraron en comunión con este demonio, pues eran demonios pequeños. Y esos demonios pequeños deberían ser alimentados por las brujas. Hay otro tema que dentro de estos primeros minutos que vamos a hablar de lo documental o lo histórico de las brujas, es que son temas delicados porque, por ejemplo, ya les comenté lo del cetro, lo de la escoba. De repente pensando en cómo plantearlo, pues para que no nos digan nada aquí en YouTube y no nos empiecen a banear. Pero bueno, los animales que eran usualmente sapos, gatos, perros, lo que sea, eran demonios. Y esos demonios a veces incluso hablaban, porque les llamaban demonios o familiares parlantes. Y de hecho, a nivel histórico,
se habla de esto no como un demonio per se, sino se hablaba de familiar. Muchas veces la gente pensaba o se tergiversaba que familiar era hablar de un familiar, ¿no? Un hermano, un primo, lo que sea. No, se le llamaba así porque eran muy de las brujas, ¿no? Entonces comandaban ciertas misiones a esos familiares. Ve y métele el fetiche a tal vecino, ¿no? O ve y supervisa qué están haciendo, si están hablando de mí, ¿no? Cosas así como el espía, como el cómplice y todo eso. Y al final del día, en esencia, eran demonios de jerarquía muy baja, pero eran demonios y tenían poderes. Bueno, estos eran alimentados usualmente por la sangre y la leche de las mujeres. Y textualmente era así. Usualmente las hechiceras o las brujas de esos aquelarres, viene un tema también un poco muy escabroso, pero tiene que ser muy directo. Acuérdense que estás en el canal de los Agentes de Negro y el organismo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal siempre va a tratar de ampliar tu criterio con base al documento bibliográfico y estudio. Esto que te digo no lo decimos nosotros, ¿eh? Hay muchas investigaciones en Europa, en la Europa antigua, e investigaciones aquí en México, y muy pocos han hecho aquí en México lo propio. Yo les puedo decir a nivel personal que somos de los pocos que nos profundizamos en la influencia de esa brujería o de esos rituales de la Europa vieja en México, ¿ok? Entonces, bueno, estos demonios familiares eran alimentados principalmente por sangre y por leche. Y usualmente, en esa época de 1500, 1600, la mayor parte de las mujeres siempre o casi siempre estaban encinta, embarazadas. Entonces, a nivel biológico, ellas podían amamantar, ¿no? Entonces todo el tiempo tenían en sus senos tenían leche. Entonces sí, a los demonios familiares, así se escucha grotesco, pero esa es la realidad. Sapos, gatos, perros, lo que sea, la representación del demonio familiar, les daban de comer leche, les daban de comer su sangre. Y ahí les va un dato bien preciso que incluso fue documentado y fue presentado en una gran serie que se llamó Salem, que era lo que hace rato estaba confundiendo. Esta serie, si no mal recuerdo, la puedes ver en HBO. Espero que todavía no la hayan quitado. Yo me la aventé como 4 veces de nuevo porque sí está muy fehaciente a lo histórico y lo documental de lo que les estoy diciendo. Usualmente a las hechiceras o a estas brujas, cuando eran de alguna forma ya esposas o amantes de ese diablo o demonio, ese demonio también les daba atributos sobrenaturales que rebasaban todo el entendimiento y todo el raciocinio, y más en esos ayeres, con los puritanos todavía más. Bueno, a esas mujeres no solamente tenían estos atributos sobrenaturales, sino también a nivel biológico salían otras cosas que eran parte de tener como en manutención de su demonio familiar. Y estoy tratando de buscar las palabras para que no nos censuren, pero bueno, básicamente tenían otro otro pezón, sí, tal cual. Usualmente tenían alrededor de 2 o 3 pezones más, y era donde se alimentaba el demonio familiar. Suena grotesco, suena muy rudo, pero esa es la realidad. Así está escrito, está documentado. Trato de hacer un redondeo de la manera siempre de cómo expresarlo para evitarnos el shadow ban, ya saben, ¿no? Híjole, sí, a mí honestamente de repente sí me da mucho coraje porque digo, no puedes contextualizar bien para que puedas informar principalmente. Entonces tienes que buscar y hacer como un giro de varias palabras para no dañar susceptibilidades. Pues bueno, textualmente eso no lo puedo omitir o no lo puedo ocultar de otra forma. Ok, eran hechiceras que tenían
sus atributos sobrenaturales con base a hechizos, rituales y demás, y también de sus partes salían otras partes, ¿ok? En el caso de las mujeres que les otorgaban demonios familiares, les salían por lo regular 1 o 2 pezones más de los que naturalmente tienen. Y eso era para alimentar a esos demonios familiares. Y evidentemente los alimentaban con leche y con sangre. Eso era el contexto. Incluso había rituales muy, muy, muy poderosos que combinaban los rituales del ciclo de cada mujer cada 28 días. Y también era parte del alimento del demonio familiar. Les digo que este especial iba a ser muy profundo. Y bueno, ya dijimos la advertencia y espero que no se espanten y al contrario lo vean como un documental y punto, ¿ok? Desmitificando que la pinta de los animales era la concepción de demonios familiares, ¿ok? Y eran otorgados por los duques negros, los lores negros o los demonios de jerarquía media baja dentro de la jerarquía de los demonios primigenios. No solamente eso, vamos también a entrar al punto donde muchas veces no se habla de esto. Muchas veces la concepción de los aquelarres era como nada más un cúmulo de mujeres que habían sido perseguidas por estos puritanos y que también había mucha persecución no justificada y que había tribunales irrisorios que formulaban penitencias o hacían como juicios absurdos, pero bueno, en esa época les tocó eso, pero también había la contraparte de estas otras hechiceras o hechiceras oscuras que lo hacían con la finalidad de quitarse estorbos de su camino. Ya les expliqué hace rato el por qué, pero bueno. Dentro de estos otros conceptos está el por qué una bruja le interesa a un niño. Y ese es otro concepto que espero no nos vayan a banear, porque sí vamos a hablar la realidad de esas brujas con el tributo a esos dioses paganos, demonios y demás, para otorgarles el sacrificio. Y era eso, sacrificio de niños. En serio. No lo digo yo, no lo decimos nosotros, está documentado. Principalmente incluso esos rituales se dieron mucho en la época de 1550 a 1670 aproximadamente, no, poquito menos, a 1650 aproximadamente 100 años. Y se daban estos rituales de sumo poder. De ahí deviene un concepto que lo hemos platicado muy pocas veces o lo hemos platicado incluso hasta cierto punto con sus reservas en otros canales, justo pues para evitar el baneo, pero sí, las hechiceras oscuras hacían sacrificios y principalmente eran de infantes. Entonces, no solamente eran recién nacidos, sino también incluso podían hacer con sus pases mágicos o con este otorgamiento de poderes sobrenaturales, hacer pasar del vientre de una persona encinta a, por ejemplo, utilizaban animales para sustraer el producto a nivel mágico. Incluso hay varias películas que lo han detallado, pero pues tiene base. O sea, no al director se le ocurrió ni al escritor, no. Se basó en los escritos documentales de estos que estamos mencionando el día de hoy y sí hacían eso. O sea, sí tenían el poder. No hay una aseveración como tal, pero por ejemplo, estás hablando de tener un animal que habla contigo y además ese animal te ayuda a las fechorías, pues bueno, ¿qué te puedes esperar cuando sustraían el producto de una mujer en cita y lo pasaban a un vientre de un animal para después sustraerlo y otorgarlo en tributo o en ofrenda? Increíble, pero cierto, así era. Bueno, por eso también hubo una gran persecución, no solamente de estas mujeres que lamentablemente también fueron enjuiciadas
por un absurdo, ¿no? de los puritanos. Si también existieron los cazadores, y los cazadores no precisamente eran reverendos. Muchos sí, muchos se iniciaron como reverendos y después se enrolaron a la búsqueda y la cacería de brujas, pero de las brujas oscuras. A un cazador casi no le importaba, o más bien ni le venía ni le beneficiaba en nada, tal vez interceder por alguna mujer que haya sido enjuiciada por el tribunal puritano, ¿no? Ellos estaban más ocupados buscando estos aquelarres para poder desintegrarlo, para poder cazar a esas hechiceras negras. Y bueno, ya en algunas ocasiones hemos platicado del Maleus Maleficarum, pero creo que ese sí va a ser para un episodio específico, porque es bien profundo y también hay que desmitificar muchas cosas de ese que es conocido como el martillo de las brujas, escrito por 2 cazadores de brujas y fueron reverendos también, fueron eclesiásticos, ¿no? Entonces también ahí tiene un sesgo medio raro que no podemos meterlo aquí en este capítulo especial porque ya llevamos casi 50 minutos hablando del nivel histórico de las brujas. Entonces no queremos que sea un capítulo de 4 horas, ¿no? No. Vamos a hacerlo lo más concreto y directo posible sin explayarnos en otros conceptos. Bueno, ya dijimos cuál es la desmitificación de ciertos conceptos. La escoba, el animal que usualmente es pintado junto con ellas, el caldero y los ungüentos, ¿no? Ya desmitificamos el concepto de locus pocus, o sea, no voy a hacer la pócima para que, pues no sé, te vaya mal, ¿no? Eran como ungüentos más precisos para rituales. Y de eso partimos también en el tributo a las ofrendas. Y eran ofrendas de este tipo, principalmente vivos o vivas. No hacían ofrendas específicas ya de la profanación de tumbas, por ejemplo. Eran conceptos más ritualistas, pero más complejos y más profundos. Algo muy parecido a lo que se estilaba y se usaba también en la necromancia o en la nigromancia, que era la adivinación del futuro por medio de los muertos. Y los grandes ocultistas o los altos magos lo hacían profanando tumbas para poder representar a lo que querían comunicar, que era un espíritu de un muerto. Ellas también lo hacían de esa manera, como para evocaciones, pero ya cuando tributaban, ya después de que había sido evocado este demonio, que había hecho un manifiesto de presencia, y no solamente eso, que en ese manifiesto fuese dentro del mismo aquelarre, pues ellas como que entraban en un frenesí de ofrenda, otorgaban estos conceptos. Y es donde vamos a entrar ya directamente al caso de Peña de Lobos. Muchas veces por ahí se preguntan, ¿y por qué en México? México tiene un contexto que va guiado hacia la conquista, Pero creo que para pasar a este episodio primero te tengo que recordar cómo nos sigas en las redes sociales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Las brujas de Chelmsford. El primer juicio de brujería que alcanzó notoriedad tuvo lugar en el año 1566, en Chelmsford, Essex. Sucedió después de que el Parlamento de Isabel I aprobara en 1563 la ley de brujería,
que hacía más rigurosos los castigos para evocar espíritus malignos. 3 mujeres del poblado de Henfield, Peverell, fueron acusadas de maleficium y del uso de un familiar común. Elizabeth Francis fue acusada formalmente de embrujar al niño William Augur y volverlo cojo. Fue considerada culpable y sentenciada a 1 año de prisión. Durante el juicio confesó libremente a un posadero otras actividades, incluyendo relaciones sexuales antes del matrimonio, aborto y asesinato. Explicó que recibía ayuda de un familiar parlante, Satan, un gato grande moteado negro, regalo de su abuela, quien había enseñado a Elizabeth la brujería desde pequeña. Elizabeth había pedido a Satan que le ayudara a ser millonaria, y el gato inmediatamente trajo varias ovejas a su pastizal, hasta contar 18 negras y blancas. Agnes Waterhouse fue procesada y ahorcada por embrujar a William Finney hasta matarlo. En su juicio confesó otros crímenes que involucraban al familiar de Elizabeth Francis, quien, harta de Satan, se lo había regalado a Agnes para que le sacara provecho. Agnes pidió a Satan que ahogara su vaca y lo recompensó con su sangre, pan y leche. Satan mató al ganso de otro vecino y echó a perder la mantequilla de un tercero. En el tribunal, el carcelero despojó del pañuelo a Waterhouse y se mostró las marcas en su cara, donde supuestamente había succionado el gato Satan. Hubo muchos juicios de brujería importantes en Chelmsford: 1579, 1589, 1645, pero los casos de 1566 fueron los primeros en que un tribunal aceptó evidencias espectrales, pruebas sin apoyo de las acusadas y el descubrimiento de marcas de brujas, y lo más escalofriante, el testimonio infantil.